Maha charuntawi takinitaki kun hamasik tasam. Askerukipanay. Askerukipan yatichiri. Askerukipan takinitaki kallantañani. No hemos podido pasar el día viernes. Un familiar mío ha tenido un accidente. Estábamos en hospital casi toda la noche. Entonces, no hemos podido, ¿ya? Mil disculpas. Vamos a recompensar la clase, no se preocupen. Ahora vamos a primeramente cantar. Nairakat Hailin Tañaniu, ¿ya? Tapeni, micrófono na cantesi, enciendan sus micrófonos. Ya, tapeni. Maya paya kimsa. Maya paya kimsa. Maya ¿ya? Hasta ahí. Excelente. Entonces, la última clase que hemos aprendido eran de los números, ¿sí? ¿Han tenido alguna dificultad en escribir? ¿Alguien tiene cierta duda? ¿O todo claro en tema de números? Todo claro. Muy bien. Entonces, en un momento, ahora sí ya vamos a preguntar bien con cantidades, ¿no? Ahora, antes de pasar, vamos a aprender los números ordinales, ¿ya? Ordinales, números ordinales. Siguen entrando, admitiremos. Bien, entonces, en números ordinales, hay una regla, ¿ya? Hay una regla. Cuando un número termina en la vocal A o en la vocal I, la terminación se reemplaza, esta vocal se reemplaza por IRI, ¿ya? Si el número termina en la vocal U, entonces la terminación URI. ¿Me dejo entender? Está la regla. Entonces, por ejemplo, ¿no? Quiero decir primero, ¿ya? Primero. Entonces, primero, viene de uno, ¿no ve? Entonces, uno se dice maya. ¿En qué vocal termina? Iri. En A. Entonces, ¿qué dice la regla? Cambiamos por iri. Entonces, botamos o quitamos esta A y ponemos la iri. Mayiri. Entonces, esto ya significa primero. Paya, ¿no? Viene del segundo. Termina en vocal A. Entonces, cambiamos por Iri. iri, ¿no ve? Ahí está. Entonces, esto ya es segundo, payiri. Tercero, viene de kimsa, ¿no? Igual termina en vocal A, por lo tanto, reemplazamos por iri. Kimsi. Tercero, ¿no? A ver, cuarto, viene de pusi, ¿no? Pusi. ¿En qué vocal termina? I. ¿Por qué reemplazamos? Iri. Iri, ¿ya? Muy bien. Pusiri. Listo. Entonces, pusiri ya es el cuarto.
El cuarto, ahora seguimos admitiendo. Ya entramos 57. Ya vamos a ir filtrando ahora sí. Pusir quinto. Viene de pesca, ¿no? Pesca, ahí está. ¿En qué vocal termina? Ah. Ah, ahora sí. Ahí está, pesqueri, ¿no? Esto va a ser quinto. Sexto, viene de sojta. ¿Qué vocal termina? Ah. Ah, reemplazamos por Iri. 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 ¿Ya? Entonces esto ya es el Iri. sexto. Sec. Séptimo, pacalco, ¿no? Ahí está, pacalco. ¿Qué vocal termina? U. U. Uy, ¿por qué reemplazamos? Uri. Uri. Pacalcuri. Uri sería. Pacalcori. Muy bien. Pues esto Pacalcori. ya es el séptimo. Séptimo. Kimsa, Kimsapalco. ¿Qué vocal termina? Reemplazamos por Uri. 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 Debe sacar Ahí Curi. está. Kimsapalcuri y es el número, o el puesto octavo, ¿no? Yatunca. ¿Qué vocal termina? A. Reemplazamos por Iri. Yatunkiri. iri. Esto es noveno, ¿no? Ahora tunca. ¿En qué vocal termina? A. Reemplazamos por Iri. Iri. Tunkiri. décimo. Décimo. Listo. Ah, no, esto falta un cero, ¿no? Décimo primero. ¿Cómo sería? ¿De qué número vendría? 11. Tunkiri. Tunca, Mayiri. Tunkiri. ni. ¿Qué vocal termina? Amayani. I. Reemplazamos por Iri. Tunca Mayaniri. Kamayaniri. Décimo primero, así es, ¿no? No sé la abreviatura, ustedes ya saben, ¿ya? No me acuerdo. Entonces, así continúan, ¿ya? Entonces, todo va a ser en ni, ¿no ve? Entonces, iri, ¿ya? Completan ustedes hasta donde puedan, ¿sí? La pregunta, ¿está todo claro? ¿Se entiende? Hitsa. Isa. Sí. Muy bien. Esos son los números ordinales. Tal vez en algún momento van a necesitar saber esto, ¿ya? Muy bien. Entonces ya sabemos todos los números, ¿ya? Números naturales, la anterior clase, y números ordinales hoy día, ¿ya? Bien. Copien, los que no han copiado. Luego vamos a utilizar esta pizarra para hacer las preguntas con cantidades, ¿ya? Bien. ¿Cuánto es? Somos 65. Ya para los que ya han copiado, ¿no? Para hacer preguntas en las cantidades, ¿qué pronombre utilizamos? Cauca. Cauca. Muy bien. Cauca es cuánto, ¿ya? Entonces, generalmente para saber cantidades, este pronombre interrogativo, cauca, ¿ya? Por ejemplo, voy a suponer, esto es un, aquí en este círculo, digamos, hay, no sé, digamos que son 5 gallinas, ¿ya? O digamos, son 5 lápiz, ¿no? Entonces, yo puedo preguntar, ¿no? Directamente sin especificar, ¿no? Ahí está. Acá señalo, ¿no? Acá Caucasa. ¿Alguna vez les suena esto? Esa pregunta. Sí. A ver, ¿en qué circunstancia han escuchado? Cuando compramos. Preguntamos el precio. Exactamente, ¿sí? Acá Caucasa, ¿no? Entonces, esa es la pregunta para poder saber, por ejemplo, el precio,
¿ya? Pero como en este gráfica, ¿no? Tiene que estar a la vista, ¿no? El producto, ¿no ve? O puedo decir yo, ukaj, ¿no ve? Eso, ¿no ve? Ukaj casa, ¿no ve? Entonces, el producto a la vista. En esos casos se utiliza esta pregunta, ¿ya? La pregunta correcta sería esto. Digamos que esto es, que hemos hecho bolígrafo, ya. Uka, qilqañan, yanipaj, qawqa, sam. Eso sería la pregunta larga, ¿ya? O aka, ¿no? Esto es pronombre demostrativo, ¿no ve? Aka, uka, kaya, kuri, ¿no? Pronombre demostrativo. Hemos aprendido, ¿no? Simplemente esto ubica esto, eso, ¿no? Entonces, uka es eso en este momento. Telcaña, ese es bolígrafo, lápiz, ¿no? Sí. Este es el sufijo na, eso significa de, ¿ya? De ese bolígrafo, más o menos se traduce esto, ¿ya? Chani es precio, ¿ya? Entonces, vocabulario, entonces, ¿ya? Chani es precio. Pa, posesivo, ¿no ves? ¿Se lo recuerdan? Sufijo posesivo, ¿no ves? Ama, pasa, ¿no ves? Su precio. Paucasa, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Ajá. Esa es la pregunta larga, ¿no? Así deberíamos de preguntar, pero realmente esto es la pregunta que utilizan, ¿ya? Uka caucasa, ¿no? Acá caucasa. Incluso, ¿no? La pregunta corta es, ¿Chani pasti? ¿Han escuchado? Sí. No. No. ¿No? ¿Nadie ha escuchado? Alguien había escuchado seguramente, ¿no? Y los abuelitos. Ahora aquí, Chani precio, ¿no ve? Ajá. Chani precio. ¿Esto qué es? Su, Sufijo. ¿no? Fijo Su, ¿no? posesivo. Sufijo posesivo, su, ¿no ve? Aquí, su precio, ¿no? Ahora, ¿isti qué es? Igual hemos visto. ¿Y su precio? Y su precio. Exacta, y interrogativo, ¿no ve? Isti. Y su precio, ¿no ve? Entonces, esa es la otra forma de preguntar, ¿ya? Entonces ya tienen las tres formas de ir al mercado para ir a comprar. Hagan la prueba, ¿sí? Siempre vamos al mercado, ¿ven? No solo fines de semana, ¿no ven? Entonces, traten de hablar con las señoras, ¿sí? Acancha ni pasti, ucancha ni pasti, ucaca o casa, ¿no? Aquí pueden añadir también el pronombre, ¿no? Ucancha ni pasti. Ahora, Kaukiri, ¿no? Les va a decir, entonces ahí especifican el nombre, ¿no? Bien. ¿Se entiende estas tres preguntas? Sí. Sí. A ver, nos vamos a inventar. Ya cualquier producto yo voy a decir, a ver. A ver, quita este micrófono pantallista. A ver, Claudia Quispe. Uca choquencha ni pasti. Sai. Chanipa Hawa. Ya, precio, cantidad. Tunka Mayani. No sé cómo completar la frase. Ya, bien, no hemos visto esto. Está bien. A ver, aquí hay varios de Perú, ¿no? De Puno. A ver, nos vamos a preguntar a ellos, ¿cómo dicen? Aquí en Bolivia, en La Paz, precisamente, dicen Huaranca. ¿Qué es Huaranca? 1000. 1000, ¿ya? Entonces, cuando dicen precio, dicen, por ejemplo, Tunca, Huaranca, Wow. va, ¿ya? No se van a asustar, no es 10.000, ¿ya? No es 10.000, Tunca, Huaranca, ¿no? Entonces, este Huaranca en Bolivia utilizan como boliviano, ¿ya? O algunos dicen, por ejemplo, Ma Huaranca, ¿qué pasó de Mai? Dicen, ¿no? Ma Huaranca, Kiwa, ¿no? Ese es ki, eso es diminutivo, ¿ya? Un bolivianito nomás es, así más o menos, ¿ya? Entonces, en este caso, Mahuaranca, ¿no? No estoy utilizando el diminutivo todavía, ¿no? Mahuaranca. Mahuarancawa, ¿no? Entonces, aquí va a cambiar la cantidad, ¿no? Digamos que son 20, ¿no? Entonces, va, tunca, huarancawa, ¿ya?
este Huaranca utilizan como el boliviano aquí en Bolivia, ¿ya? ¿Ya? Entonces no se van a asustar. A ver, alguien de Perú que nos quiera compartir qué dicen allá o no han escuchado. Soles es de nosotros, Yatichiri. ¿Ya? Entonces dicen Soles Patunca Solawa, dicen. Solesa inanaktoqen qani waran. Waranqa pero taraki. Waranqa Ah, ya. igual aquí taraki Yatichiri. Ah, Huaran Sapraquete. Waranqa taraki, waranqa taraki. Ah, ya. Entonces, esto nos manejaremos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Este Huaranca es 1000, ¿no ven? Entonces, seguramente aquí, Bolivia, en otros lugares, hace años había devaluaciones, ¿no? Entonces, seguramente por eso tal vez manejan esto hoy en día, ¿ya? Entonces, algunos van a decir Patunca bolivianoa, ¿no? Igual que en Perú, ¿no? Entonces, pueden decir, ¿no? Entonces, cuando escuchen esto, no se van a asustar, ¿ya? ¿Ya? No es 1000, ¿ya? Entonces, eso utilizan como decir bolivianos, o también creo en Perú, para decir soles, ¿no? Panampagua. ¿Ya? Ahora, Más si es que no soles, se recuerdan, entonces dicen patunca bolivianoa, ¿ya? La terminación nomás, ¿ya? Wa, ese es, ¿no? Siempre las oraciones van a terminar en aymaras, ¿no? Entonces, patunca solisawa, patunca huarancawa, patunca pessoa, patunca, ¿qué tipo de monedas más hay, pues? ¿No? Entonces aquí ponen simplemente la terminación wa, mantienen el nombre, ¿ya? ¿Se entiende? Para decir el precio. Isa. Ya, muy bien. A ver, María Helen, uka pancancha nipa caucasa, Ukaj, Pachasa, Yatichiri, ¿cómo ha dicho? uka pancancha nipa caucasa. Pancan. Ajá. Akaj Pancan, Patunca Huarancawa. Ya. Elizabeth Oquendo, uka kelcañancha nipa caucasa. Acá que el cañán chanipán, Kimsatuca Guarancawa. Ya. Walter Huanca, uka iquiñancha nipa caucasa. Acá Iquiñán, Chanipaj, Kimsatunca, Huarancawa. Ya. Leonardo Mollo, uka chumpamancha nipa caucasa. Ukachun na chanipaja pisqatun kakiwa. Ah, Waliki. Richard Cruz, uka celular mancha nipa caucasa. Acá celuran chanipaj, Kimsa Warankawa. Ah, Waliki. Amelia Torres. Amelia, micrófono candidato. Ah, ya escucha. Amelia, uka chihmamancha nipa caucasa. Acá Kimsatunca Huarancawa. Ya, muy bien. ¿Se entiende? ¿Está claro? Nietzsche. Quizá Yatichiri. Ya, entonces van a practicar, 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 ¿no? Ya saben la clave del éxito, ¿no ven? Practicar, practicar, practicar. Ahora, algo les voy a escribir también aquí, ¿ya? Por ejemplo, cuando son, por ejemplo, acá que el cañán, ¿no? Bien general, ¿no ven? Acá que el cañán, ¿no? De eso, ¿no? Por ejemplo, yo quiero preguntar, alguien viene, ¿no? Con su celular nuevo, ¿no? ¿No? Entonces, pertenece, digamos, es, digamos, de Walter, ¿no? Uca celular, no vamos a mantener ya. Celularan. ¿Qué estoy poniendo? ¿Qué significa esto, ma? Tú, ¿no? Tú. Tu celular. Yo mío. Ya, ya, celularan, completaré. Chanipaj. Caucasa. Ya, uca, eso, ¿no ve?
celular. Ahí está. Celular. Lo he aumentado con A para que fonetice, ¿no? Celular. Ma. Esto es sufijo posesivo ja, ma. ¿No ve? Tú, ¿no ve? Janipaj, Jani precio pa su precio pa casa, ¿no? ¿Cuánto es? ¿No? Pues celular aman, Janipaj, casa. Entonces ya estoy especificando de ese tu celular su precio, ¿cuánto es? Más o menos así, ¿no ve? ¿No ve? Ya no estoy diciendo de forma general. De ese celular su precio, ¿cuánto es? ¿No ve? De ese tu celular su precio, ¿cuánto es? ¿Ya? Entonces aquí también se puede utilizar con pronombres, o perdón, sufijos posesivos. ¿Ya? Entonces digamos, Richard está vendiendo sus perritos, ¿no? Uka anuman chanipa casa, ¿no? Dice tu perro, su precio, ¿cuánto es? ¿No ve? Entonces, se puede también especificar aún más todavía, ¿ya? Entonces, si en algún momento les pregunta de esa forma, ustedes responden, ¿no? Acá, celular, ¿sí? Mi celular, o de mi celular, Chanipaj, Papataca, Waram, Agua. Ya, 200 bolivianos. ¿Ya? Entonces, como aquí en la pregunta está con sufijo posesivo, la respuesta también con sufijo posesivo, ja. Esto es mi, ¿no ve? Mi. ¿Ya? Entonces, también al responder, especifican con mi, tú, su, nuestro, ¿no ve? Sufijos posesivos, depende de la pregunta. ¿Quedó claro o les he complicado? Claro, claro. Ya. Yati Sí. Chiri, buenos días. Una consulta, Yati Chiri. En el lado de Perú, un poquito la palabra acá, hay veces un poco que malo, no es un correcto habla, hay veces lo dicen porque, o yo estoy confundida. ¿Se puede decir celular ajan chanipaja? ¿Eso se puede decir o siempre tenemos que usar la palabra acá? Ah, ya. Acá, uka, kaya, kuri son pronombres demostrativos, ¿ya? Ahora puedo decir celular hanchanipaj, puedes decir, ¿no? Desde aquí, no hay problema, ¿ya? Ya solo que se quería saber si lo correcto es hablar celular ajan o acá siempre, eso tiene que ir siempre Ya. porque... La respuesta viene en función a la pregunta, ¿ya? Ahora no siempre puede ser uka, ¿no? Por ejemplo, kaya celularan chanipaj kaukas, ¿no ve? Entonces, la respuesta va a ser kaya celularan chanipaj, ¿no ve? Entonces, está en función a la pregunta, ¿ya? Ay, ya, Porque aquí estamos solo... queriendo especificar, ¿ya? Ahora, si aquí especifican, también puede ser desde aquí, no hay problema, ¿ya? ¿Que tiene o otro sea, significado en Perú? no, solo la palabra acá. Uca más bien siempre lo usan, ¿no? Acá hay veces, o sea, como que acá esto decimos, ¿no? O sea, esto un poquito que no sabe ser correcto, o sea, como que sería Muy mal obvio, dicho, ¿no? así lo dicen. Ah, sí, o sea, como directo decir es más, o sea, como un poquito lo mal, no lo dice bien. Hay veces ucamaná le dice, hay veces, eso no nada más. Ah, ya. ¿Ya? Ah, sí. Ya, 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 no teacher. se preocupe, ¿ya? Entonces puede ser desde aquí, no hay problema, ¿ya? A Ya, ver, ya. Natalie, ¿quieres preguntar algo? Sí, por favor, Yatichiri. Quiero saber, digamos, también es en relación a uka y aka. ¿Cuándo se dice ukaj y cuándo se pone uka nomás? Esto me está confundiendo un poquito. Ah, ya. El X se utiliza cuando no tiene este complemento, ¿ya? Ukaj kaukasa, ¿eh? Pero cuando especifico cosas, ¿no ve? Cuando la oración es larga, uka nada más.
Ya, ya, gracias. ¿No ve? Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Ukaj, kaukas, ¿no ve? Ukaj. Ahora, uka celularan, ukaj celular. No, entonces, no termina ahí la oración, ¿ya? Ese Súper, es, gracias. ¿ya? Muy bien, entonces ya sabemos para el tema de los precios, ¿ya? Entonces ya pueden ir al mercadito para comprar sus cosas y preguntar en Aymara, ¿no? Aunque el mercado hablan muy rápido las cosas, ¿no? Uka celularan manchani paja ukas, ¿no? Uka celularan chani paja, ya está. Y al final, ¿cuánto? Ya. Bien. Ahora, seguimos viendo. Para cantidades también hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, con edad creo que hemos aprendido, ¿no? Humaj, auja, mara, nitasa. ¿Ya? ¿Esta pregunta les suena? ¿Sí, no ve? Ya hemos dicho, ¿no ve? Sí. Entonces, este mara van a cambiar por lo que sea, ¿ya? Por lo que sea. ¿Esto es qué significa mara? Años. Año. 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 Año sería. Año, años luz, ¿no? Año. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo quiero decir, por ejemplo, ¿cuántas casas tienes? Entonces, simplemente reemplazan este mara, ¿no? Y lo ponen, por ejemplo, aquí pueden poner uta, ¿no? Ya está. Juma, cauca, uta, nitasa. ¿Qué estoy preguntando ahora? ¿Tú cuántas casas tienes? Exacto, ¿no ve? Entonces, esto nomás va a cambiar, ¿ya? Por ejemplo, ya me ha servido primero para saber cuántos años tienes. Ahora, cuántas casas tienes, ¿no? A ver, Pedro se dice anu, ¿ya? Entonces, humaj, cauca, anunitasa, ¿no? Nayahma, anunitua. Anuman sutipaj kunas, ¿no? Entonces ya preguntamos, ¿no? ¿Se han recordado? Sí, Sí. ¿Ya? Chiri. Entonces, simplemente esto van a cambiar, por lo que sea, ¿no? Y la respuesta, Huma Kauka, no, ya está diciendo tú, ¿no ve? Entonces la respuesta larga sería Nayaj. A ver, vamos a poner el Mara, ¿ya? Kimsatunga, Kimsani, Mara, Nitwa. Ya está, ¿no? Entonces yo tengo 33 años. Edad de Cristo, ¿no? Nayaj, Kimsatunga, Kimsani, Mara, Nitwa. Ya está. Ahora, si me preguntan, Huma Kauka Utanitas, ¿no? Entonces, Nayaj, Ma Utanitua. Entonces, este Mara quitamos por Uta, ¿no ve? Nayaj, Ma Utanitua. Depende de qué me pregunte, ¿no? Huma Kauka Anunitasa. Por ejemplo, yo tengo un perrito, ¿no? Nayaj, Ma. Entonces, aquí, Anunitua, ¿no? Y me pregunta, Huma Kauka Pisinitasa. Nayaj, Kimsa, entonces quitamos esto, Pisi. Nayaj, Kimsa, Pisinitua, ¿no? Me dice, Juma, Kauka, Hila, Nitasa. Nayaj, Pa, Hila, Nitua. Fácil, ¿no? Eso es para saber cantidades. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Todo claro, ¿no? Todo claro. Ya. Entonces, esto es una conversación con una segunda persona, ¿no ven? ¿No? Entonces, cuando es tercera persona, ya poquito cambia, ¿no ven? Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Ya ahí dejaremos, ¿ya? Entonces, esto es segunda persona. Cuando hacemos una conversación con segunda persona. Ahora aquí con tercera. Igual hemos Y a aprendido. Tichiri, ¿Sí? una pregunta. Nayaj pa Gilatani, tú decimos, ¿no? Ah, ya. Ahí, al momento de redactar, en algún caso fuese, ¿está bien escrito así, con numeral, o siempre se utiliza literal? A ver, esa es una regla gramatical en castellano, pero en Aymara no hay, ¿ya? Por ejemplo, en español, ¿no ven? Cuando expresamos cantidades, y si es hasta 9, hay que escribir literal, ¿ya?
de 10 en adelante numeral, ¿no? Entonces yo tengo, ¿no ve? Entonces escribimos de forma numeral, ¿ya? Entonces, puedo utilizar esa regla, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces yo solo Ya. para escribir, como ya sabemos números, entonces estoy poniendo de esa forma, ¿ya? Ya. Ya, Tichiri. Muy bien. Ahora, lo que les decía, ¿no? Tercera persona, vamos a recordar. Jupaj, ¿no ve? Él o ella, ¿no ve? Jupaj, Auja, Maranisa, ya. Maranisa. ¿Qué ha cambiado? El taza. El jupaj. Ah, ¿no ve? Entonces, en sufijo, perdón, tercera persona, ya no utilizamos este sufijo ta. ¿Ya? Aquí ya no está, ¿no ve? ¿O está? No. Esa es la diferencia, ¿ya? Obviamente el pronombre personal, jupa, ¿no? Y aquí no nos hemos comido la separación, ¿no? Ustedes ponen la separación, ¿ya? Jupa, cao, ka, maranisa, directamente, ¿no? Entonces dirá la respuesta, jupa, kimsatunka, pescani, marani, wa. También este sufijo ta ya no va, ¿no ven? Maranito es per segunda. Esto es ya tercera persona, por lo tanto ya no va, ¿no? Ahora este jupa podemos cambiar, ¿no? Tatama, tu papá, ¿no ve? Mamama, gilama, achilama, awichuma, munirima, munatama, chachama, warmim. Por lo que sea podemos cambiar, ¿no? Y aquí en función a eso también podemos responder, ¿no? Warmi qawqa maranisa, warmi kimsa tunka payani maraniwa, ¿no? Muniri qawqa hilanisa, muniri pa hilaniwa. Pisi qawqa wawanisa, pisi kimsa wawaniwa, ¿no ve? Entonces, este mara igual va a cambiar por lo que sea, ¿no ve? Entonces, aquí también mara. ¿Ya han acordado tercera persona? ¿Sí? Muy bien, excelente. Entonces, a ver, vamos a hacer la prueba. Elizabeth Oquendo. Tatama Cauca Maranisa. Tatajaj. Sohtatunka maraniwa. Excelente, igualiki Cuyac Elizabeth. A ver, María Helen Huanca. Acá, ya Tichiri. Juma Gilani Tati. Huma Gilan Tati. Sí. Naya. Pa Gilanitwa. Walik. Gilir Gilama Cauca Maranisa. Gilir, Gilirija. Quinta Pusini. Maranisa. Mi hermano tiene Gilatila, ahí no sé cómo decir mi hermano. Gilaja, allá. Giliri, Gilaja, o puede ser Jupaj, Kinsatun, Capusini, Maraniwa. Oh, Walik. A ver, Richard Cruz. Achilani Tati. Kisa ya Tichiri. Ya. Achilama Cauca Maranisa. Achilaha pescatunka maraniwa. Waliki. Bien, a ver, Amelia Torres. A ver, aquí tiene que quitar un micrófono candesio, ¿ya? Los que quieran participar, enciendan sus micrófonos, ¿ya? Amelia, a ver, o si no, levanten la mano más, levanten. A ver, Amelia. Guaguanitate, Amelia. ¿Tienes hijos? Haniwa, chiri. Ya, a ver. Mamá Cauca Gilanisa. Mamaja, mamaja, pakal
Con Pacalco Nigua. Hilata Pacalco Nigua. Pacalco Hilaniti. Ya. Wali. Pacalco Hilaniwa. ¿Ya? Entonces, esta parte. Hilaniwa. La terminación siempre en niwa. ¿Ya? Emilce Flores. Humacauca Anunitasa. Nayapa Anunitua. Muy bien. Ahora, tercera persona. Anumaj Pauca Wawanisa. Anuja Pishka Anunigua. ¿Ya? O Wawaniwa, ¿ya? O Le Guaguaniwa. voy a preguntar, si no tienen, se inventan nomás, ¿ya? No se pueden preocupar. Ya, muy bien, Emilce. Walter Huanca. Consiste el mejor. Humacauca Utanitasa. Naya kimsa utaniwa. ¿Ya? Utama Cauca Punkunisa. Yachir punku, ¿qué es punku? Disculpe. Puerta. Utahak kimsa pukuniwa. Ya. Muy bien. Entonces, por ejemplo, objeto hemos utilizado como tercera persona. Excelente. Mónica Zapana. Juma Cauca Cuyacanitasa. Naya Kimsa Culiacanitua. Gilir Cuyacama Cauca Maranisa. Hilir Culiacaja Kimsa Tunca Pusini Maraniwa. Waliki Cuyaca. A ver, ahora Cuyaca Karen Centeno. Juma Cauca Gilanitasa. Na ma Hilanitwa. Gilama Cauca Maranisa. Kupa Patun Camaraniwa. Waliki Cuyaca. Maricruz Cosme. Juma Cauca Achilanitasa. Nayaj ma achilanitwa. Ya. Achilama Cauca Maranisa. Achilajaj yatunka tunka kimsa maraniwa. Waliki Cuyaca. Orlando Quispe. Micrófono contesten. Pilata. Juma Cauca Awichunitasa. Naya Haniu Awichunikti. Tatama Cauca Maranisa. Tatajaj Sohtatun Kamaraniwa. Waliki Hilata. Judith. Juma Cauca Achilanitasa. Achilamas. No. Juma Cauca Achilanitasa. Naya. Más. Naya. Naya. Me preguntó, no entendí. Juma Cauca Achilanitasa. ¿Cuántos abuelos tengo? Yes. Ya. Nayas. Pa Achilanitwa. Ya. Mayir Achilamaj Cauca Maranisa. Uno de ellos. Achilamaj. Softatunca Maraniwa. Ya. Aquí nomás te ha faltado. Achilamaj me has dicho. Tu abuelo me has dicho, ¿no? Entonces, Achilajaj tienes que decir. ¿Ya? Ya. Posesivo. Practica. Gracias, Rosario Sanga. Rosario. Juma Cauca Utanitasa. Naya ma
utani nayakma utani kitua. Tatamah kauka hilanisam. Tatahah kinsa hilaniwa. Waliki, muy bien. Ingrid Mamani. Kuma kauka kuyakanita sam. Nayak haniu kuyakanitwa. Kuyakaniti, ¿ya? Kuyakanit. Ya. Tatama kauka kuyakanisa. Tataha pa kuyakaniwa. Waliki, muy bien Ingrid. Sonia Esperanza Dubiri. Kumar kauka piscinita sam. Naya ma piscinitwa. Pisimag kauka maranisa. Pisima pakalko Mara. Pakalko maranitwa. Maraniwa. Maraniwa. Ah, ya. Cuando a veces pisija, pakalko maraniwa, yo entendí. Mi gato, yo tengo 7 años, así entendí, ¿ya? Importante. Lo siento, yo teacheri. ¿Ya? A ver, Rocío Tapia. Kuma kauka hilanita sa. Naya kimsa hilanitwa. Ya, hilir hilamaj kauka pisinisa. Hilir hilaha haniu pisija pisijiwa. Pisinikiti. Ya. Pisijiniti. Sí. ¿Recuerdan esas respuestas negativas? Voy a inventar ya. Pisinikti. Ahora, ahí está. Haniu, aquí pueden especificar lo que sea. ¿eh? Haniu, por ejemplo, yo estoy especificando gato, ¿no ven? Haniu pisinikti, no tengo gato, ¿ya? Entonces la terminación nikti. Esto es cuando yo me estoy refiriendo a mí, ¿no? Haniu pisinikti, nayaj, haniu pisinikti, yo no tengo gato. Ahora quiero decir más específico. Entonces, haniu utkituti, ¿ya? Esto es simplemente no tengo, ¿ya? Naya, haniu utkituti, no tengo. Haniu pisinikti, no tengo gato. Yo estoy especificando. Ahora, en tercera persona, este es cuando me preguntan, ¿no? Ahora si me preguntan, ¿no? De mi abuelo, de mi mamá, de mi esposo, ¿no? Entonces, tercera persona, ¿no? Entonces, ¿cómo digo? Haniu, con este mismo ejemplo. Pi, si, ni, ki, ti. ¿Qué cosa ha cambiado con el de segunda persona? Se ha aumentado la I. El kitty. Esta I ha aumentado, ¿no ven? En el primero está con elisión vocálica, aquí. En el segundo va completo. ¿Ya? Para tercera persona en todo caso, ¿no? Él no tiene gato, ¿sí sería? ¿Ya? Él o ella, aquí podemos aumentar. Jupar, Haniu Pisinikit, él o ella no tiene gato. ¿Ya? Ahora no hay forma de decir que no tiene. Sí, no hay. ¿Ya? Entonces, esta respuesta para tercera persona, ¿no? Obviamente cambian esto, ¿ya? Nikiti, la terminación. Nikiti. Ahora aquí, nikti. Nikti. ¿Ya? Terminación nada más. Rocío, hemos terminado, ¿no? Lucía Vizcarra. Juliaca Lucía. Micrófono cantes.
Esa ya tichiri. Ya, kullaka, humaj, pauqa, pisinitasa. Nayaq kimsa pisinitwa. Maya pisimaj pauqa maranisa. Hupaq kimsa Mara, pisiniwa. ya Mara Ah. tu pregunta, ¿no? Hupaq kimsa maraniwa. Waliki kullaka Luz, ¿ya? A ver, Luz Cruz, kullaka, humaj, pauqa, hilanitasa. Nayaj kimsa hilanitwa. Ya, hilir, hilamaj, pauqa maranisa. Upaj usi no kimsa payan maraniwa. Imsatunka. Kimsatunka payan maraniwa. Waliki kullaka. A ver, Janet Pumaquispe, kullaka, huma, kauqa kullakanitasa. Naya kimsa kullakanitwa. Ya, Mayir kullakama, kauqa maranisa. Hupaj pusitunka maraniwa. Waliki, kullaka Lilian apasa, huma, kauqa hilanitasa. Naya pa hilanitwa. Ya, sulka hilama, kauqa maranisa. Hupa pesca quinta maranitwa. ¿Tu hermano menor tiene 53 años? No, me equivocaste, ¿ves? Paya pa quinta. Patunca. 25. Neymar, quinta. 25. Pa quinta maranitwa. Patunca maranitwa. Maraniwa. Ya, tercera persona. Números, practica. Ya. A ver, Gloria pasa. Culiaca, Cauca, Culiacanitasa. Naya ma Culiacanitasa. No. Culiacanitwa. Ya. Cupa, Cauca, Wawanisa. Naya ma Wawaniwa. Ya, muy bien. Rosa Illanes. Culiaca, Cauca, Gilanitasa. Rosa. Pusi hilanitwa, yatichiri. Ya. Sulka Hilama, Cauca Maranisa. Tunka maraniwa. Waliki, Culiaca Delia Canasa. Delia, Cauca Culiacanitasa. Nayaj pa kullakanitwa. Sulka Culiacama, Cauca Maranisa. Upaj tunka mayaniwa. Ya, Tunca Mayani Maraniwa. ¿Ya? Ya, está bien. Muy bien. Cuarto peña, ¿ya? Ahí vamos a terminar. ¿Tienen alguna pregunta, consulta antes? ¿Tapuconas Amuyasiti? Ya, Tichiri, yo tenía una pregunta respecto a los números. ¿Ya? He escrito mi número, como digo, 725, 49, 718. La pregunta es si está bien así, ya, Tichiri. Pacalco, patunca quintani, usitunca yatuncani, pacalco, tunca quinsacalconi. O sea, A ver, ¿qué números? Díctame, a ver, uno más. En castellano, díctame. 725, ¿Ya? 49, ¿Ya? 718. Entonces, yo lo digo así, en esas tres partes, ¿no? 725, 49, 718. Quería preguntar si el 25 puedo decir patunca quimsani, así. ¿Quimsani? Con el mi, sí. O sea, pacalco, patunca quimsani. En este Sí, caso, puedo Pescani.
Ah, pescani. Pescani. Entonces, ya Tichiri, mi pregunta era si se puede terminar todito en ni. Por ejemplo, 725 decir Pacalco, Patunca, Pescani. Después, Ya, Pusitunca, Yatuncani, así. El 49, Pusitunca, Yatuncani. claro que sí, ¿no ven? Los números, así tal como está, tiene que decir, ¿no? Ya. Ahora, no les puedo decir si está bien o no, si lo separan primero el 7, eso ya ve cada quien, ¿no ven? Entonces, mi forma de decir mi número, por ejemplo, es 732, ¿no? Pero algunos dicen 73, ¿no ve? Entonces, no hay un orden, no hay una regla en el cual especifique cómo tiene que darse, ¿ya? Ahora, si me separas de esta forma, ¿no? 725, 49, ¿no? Ahí está, 718. Entonces, aquí la terminación va a ser ni, aquí la terminación va a ser ni, y aquí la terminación va a ser ni, excepto de esto, ¿no? Pacalco, patunca pescani, pusitunca yatuncani, pacal pataca tunca, kimsa calconi. ¿No ve? Entonces, la terminación. Vamos a pedir los números, 25, 49, 718. No, no por lo que es teléfono, número de teléfono, van a obviar este ni. No tal como está, tiene que estar, ¿ya? Vale. Ya, Tichiri, ¿Algo una más? consulta. Sí. ¿Cómo preguntaría, por ejemplo, para poder usar los números, los lugares de los números, por ejemplo, Mayiri, digamos, cómo preguntaría en qué lugar tú has llegado, digamos, y para responder el primer lugar o el segundo lugar, algo así? ¿Cómo podríamos hacer la pregunta? Ya. Para la siguiente clase haremos, el miércoles haremos las preguntas para eso, ¿ya? Yatichiri, una consulta. Sí. En los números naturales, yo he hecho como está apellido del 1 al 100. Mi pregunta era, 70 es Pacalc Tunca, o sea, sin la U, y el 80 igual que Imsacalc Tunca, porque... ya. Edición, sí, está bien. Esa era mi consulta. Ya, eso respecto a la edición, no hay una regla clara, ¿ya? No van a encontrar. Hay todavía una pugna de los lingüistas en el cual dicen, no, tiene que ser con edición, otros dicen que no. Entonces, algún momento se pondrán de acuerdo, ¿ya? Entonces, con edición trabajen ahora, ¿ya? O si no, trabajan igual, al final no afecta en nada, ¿ya? Yatichiri, ¿Sí? una consultita. Cuando hablamos de precio, Sí. no siempre todo es boliviano entero. ¿Cómo podemos mencionar los centavitos? Ya, centavitos. A ver, igual van a decir, ¿no? Por ejemplo, 50 centavos, ¿no? 0.50, ¿no? Chani paste, ¿no? Pescatunca huarancaquiwa, ¿no? Pescatunca. Igual van a decir así, ¿ya? Pescatunca, 50. Ya, gracias, Yatichiri. ¿Ya? Ustedes ahí ya verán el contexto, ¿no? Si vale 50 o vale 50 centavos, ¿no? Claro, va a ser. Walter Huanca, con Asistamaja. Sí, justamente complementando la anterior pregunta, por ejemplo, acá no siempre 50 centavos, ¿no? A veces 2 soles 50 o 3 soles 50, entonces, ¿cómo separamos ese 2 soles con el 50? Huaranca, ¿cómo podría ser? A ver, Huaranca, Pescatunca Huarancani, así algo así. ¿Ya? Huaranca, Pescatunca Huarancani. ¿Ya? Así puede decir. A ver, hagan la prueba, vayan a donde las caseritas, a ver, al propósito, cuando tengan centavos le van a preguntar. La mayoría en castellano les va a decir, ¿no? Yatichiri, una pregunta. Sí. Yatichiri, he escuchado a las abuelitas decir, rala, rala kiwa, ukam rala kiwa, y eso es correcto, he escuchado a las abuelitas decir, hablar eso. Sí, también he escuchado rala. Sí. Ajá. Sí. ¿Y para qué lo dicen eso? Cuando Son vamos sistemas de medida para algunos, ¿ya? Para la kilo, ¿no? Es como decir 2 libras, así más o menos, ¿ya? Medidas. Ya. Yatichiri, Sí.
A las abuelitas yo sé escuchar decir pa chicaniwa, así la mitad, ¿saben? Ah, Decir. chica es la mitad, ¿ya? Chica es mitad. O sea, ¿Ya, pa Tichiri? chicaniwa. Ya, pero igual va a ser eso para medidas, ¿no? ¿Ya? Entonces, pa ¿Ya, libra Tichiri? chicani, ¿no? Medida. ¿Alguien más? Pregunta. ¿Ya, Tichiri? Sí, Una Judith. consulta. Ah, Elsa, adelante, Elsa. Hola, buenos días. En el caso de nosotros que somos los chilenos, nosotros tenemos denominación de nuestra moneda es el peso chileno y, ¿Ya? y la denominación es, tenemos 1 peso, 5 pesos, 10 pesos, 100 pesos, 500 pesos, 1000 pesos. Ah, ya. ¿Cómo se dice el peso? ¿Así? ¿Eso me Ajá. preguntas? Ah, Por ya. ejemplo, yo digo, el kilo de pan cuesta 100 pesos. Ya. Patak pesoa. Eso Patak no se pesoa. utiliza, ¿ya? Y eso al Ya, principio ok. decía, ¿no? Puede decir Ya. guaranga. En Bolivia se utiliza como el dinero es el boliviano, el Bolivia, Ya, ¿ya? Entonces, en vez de decir boliviano, dicen guaranca, ¿no? Que es 1000, ¿no? claro. Entonces, ma guarancawa, ¿no? Entonces, puedes decir también pataca guarancawa, ¿no? Ujú. 1000 pesos, ¿ve? O si no, simplemente lo conservas el Pesoa. peso, ¿ya? Pesoa, Entonces, ya. patanca, peso, wa, ¿no? Para que sea Ujú. aymara, lo pones al final, el wa, nada más, Claro. ¿ya? Muy Listo, bien. ya Tichiri. Pakalko alwa pachawa, ¿ya? Junto Ujú. umasin hanyan, sarhanyan, ¿ya? Aroman hurpuri hikisinyan. Hikisin kam Ya, takini, hikisin kamam. Aquí sin Sin cama. cama. Aquí sin cama, ya